Fíjese que el Consejo Coordinador Empresarial confirmó la liberación de una cartera de inversiones privadas de 3.500 millones de dólares. Estos recursos se desbloquearon mediante la ventanilla única impulsada por la Administración Federal, tras identificar trabas administrativas en proyectos estratégicos e infraestructura local. Justo de este tema vamos a conversar con José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo está, don José? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. No, hombre, el gusto es mío y más con esta información. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Estos 3.500 podría ser una primera parte del resto de los recursos de inversiones que podríamos ver que se destraban en México? Sí, de alguna manera recordarás que lo que hicimos en el Consejo Coordinador Empresarial en el primer trimestre del año fue encontrar en dónde estaban todas esas trabas que tenían detenidos a los proyectos de inversión. Algunos eran trámites burocráticos, otro era exceso de trámites. También influía pues que no había respuesta ante las solicitudes de proyectos de inversión, que se quedaban pues ahí esperando respuesta meses y a veces años. Y bueno, también había fiscalización por parte del SAT que estaba deteniendo proyectos de inversión. Y si recuerdas, el 4 de mayo la presidenta Sheinbaum anunció 4 decretos para facilitar la inversión. Entre otros, el que, por ejemplo, ahora COFEPRIS tiene que responder en menos de 30 días. La Agencia de Transformación Digital comunicó que hay ahora una ventanilla única para el comercio exterior, de tal manera que ya no tienes que ir a economía y luego aduanas y luego al SAT, sino en una sola ventanilla se resuelve. También comentó los lineamientos al SAT para que, bueno, pues ya no pueden hacer esta fiscalización retroactiva ni cobrar doble tributación. Ya podemos garantizar un crédito fiscal con una fianza, una carta de crédito, y quizá lo más importante es que en los proyectos de inversión, aquellos que están en los sectores estratégicos o en un polo de desarrollo tienen autorización automática. El gobierno se reserva el derecho de revisar que esté todo en orden. Pero para los demás proyectos que no están en un sector estratégico ni en un polo de desarrollo, si en 90 días no hay respuesta afirmativa ficta. Se estableció este comité de inversiones que sesiona cada semana y que preside la presidenta Sheinbaum, y es precisamente en ese comité que se han podido ir destrabando estos 3.500 millones de dólares de inversiones. Aquí lo importante es que ya no son anuncios de inversión, que ya sabemos que muchos de esos anuncios nunca llegan. Estos son proyectos de inversión reales que se destraban para que realmente ya se empiece la implementación. Por supuesto. Y don José, ¿de qué sectores son estos primeros proyectos que se destrabaron? Y si esto serán los primeros, ya se quitó este dique y esperaríamos ver en las siguientes semanas, siguientes días, anuncios muy similares. Sí, digamos, hay una buena cantidad de proyectos de generación de energía, en donde puedo comentar que pues había una planta industrial que llevaba 18 meses con la solicitud de generar energía solar, y bueno, a partir de este comité de inversión, pues en cuestión de 2 semanas salió la autorización, o la planta de la industria química, que llevaba 1 año de haber terminado su planta de cogeneración, en 1 semana salió la autorización. En fin, principalmente son proyectos de generación de energía, que sabemos que es la punta de lanza, es decir, si no hay energía, no vendrán inversiones en otros sectores. Pero ya, digamos, hay varios proyectos también industriales que se autorizan aquí en la industria química y también de manufactura, que por alguna razón a veces trámites que estaban autorizados en lo federal, pero que se atoraban en lo municipal, y hay un gran esfuerzo de la Agencia de Transformación Digital para disminuir esos trámites, para quitar algunos trámites que realmente no tienen sentido. Por ejemplo, un nuevo establecimiento comercial tenía necesidad de pedir 7 permisos, hoy son 6 avisos y 1 permiso. Entonces, sí seguiremos viendo más proyectos de inversión conforme se vayan liberando estas trabas, digamos, una vez que entran a este comité, que al mismo tiempo se está trabajando en que los procesos se corrijan para que esto sea ya de manera automática, que no se tenga que llevar a este comité de inversiones todos los proyectos para lograrlos destrabar, sino que en paralelo se van corrigiendo esos procesos para que esto pues, pueda ser más automático.
Ahora, por las características de las reuniones, pues que son, también es un proceso dinámico. Se pueden ir encontrando en el camino algunas trabas que quizás no estaban detectadas en un principio y esto va a hacer todavía más eficiente este proceso, pues para que lleguen estas inversiones a México que de tanto se habla y que, bueno, pues tanto se duda quizás sobre esta situación, don José. Sí, tienes toda la razón. Por ejemplo, algunos de los proyectos que estaban trabados en trámites en energía, una vez que se resuelven, resulta que se atoran en medio ambiente, ¿no? Y bueno, medio ambiente también ha retomado estos temas para poderlos resolver e ir corrigiendo precisamente esos procesos. Entonces, tienes toda la razón, es un proceso muy dinámico, brinca a veces por donde menos se espera, mucho en lo estatal y municipal, es lo que más hemos encontrado, que pues no basta con arreglar los procesos y los trámites a nivel federal, sino que tenemos que trabajar también con los estados y municipios para que no se detengan estos proyectos de inversión que tanto necesita el país para recuperar el crecimiento económico. Claro. Don José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el tema de la negociación, renegociación del acuerdo trilateral del TEMEC, que bueno, no hay que esperar hasta septiembre, sabemos que los equipos negociadores siguen. ¿Hay algún estatus, algún avance que nos pueda compartir? Se sabe que el gobierno nuevamente puso sobre la mesa esta exigencia en el sector automotriz de que hay países que pagan aranceles más bajos que los de México, siendo un socio comercial y un importante, pues diría yo, hasta la parte de esta integración productiva que tiene Estados Unidos y México. Sí, yo te diría que estamos justo focalizados en esa negociación. Por un lado tenemos dos buenas noticias. La primera es que tenemos TEMEC por al menos 10 años más. La segunda buena noticia es que seguimos en el diálogo. Como mencionas, en septiembre estaremos nuevamente en Washington. Estamos preparando esa siguiente ronda, en donde ya sabemos que el camino que ha decidido tomar Estados Unidos es la extensión de 10 años con revisiones anuales. Eventualmente se podrá llegar a un acuerdo que a partir de ese momento se extiende el TEMEC 16 años más con revisiones cada 6 años. Pero por lo pronto estamos en el camino de la extensión de 10 años con revisiones anuales. Pero lo que sí nos duele es esto que mencionas. Son los aranceles de la sección 232 que afectan al sector automotriz, como lo señalas, pero también al acero, al aluminio y otros componentes. Y esta parte automotriz nos parece un muy buen ejemplo porque las empresas estadounidenses que fabrican en México los autos tienen que pagar un arancel en Estados Unidos a la hora que se exportan los automóviles del 25% y además tienen que cumplir con las reglas de origen, mientras que sus competidores de Japón, de Corea, de Europa pagan el 15% y no tienen que cumplir reglas de origen. Al principio pensábamos que esto se arreglaría una vez que se llegara ya al acuerdo de renovación por 16 años del tratado. Como sabemos que no estamos en esa línea, estamos concentrados en lograr una negociación para que pues se tengan los aranceles al menos al nivel que tienen estos países competidores. Sabemos que sí tenemos una ventaja por el TEMEC, en donde 77% de nuestras exportaciones entran a Estados Unidos libres de arancel, pero también están afectando estos sectores, son importantes, el automotriz, el acero y el aluminio para la economía mexicana. Por supuesto. Don José Medina Mora, y también esta situación, su opinión respecto a esta narrativa que ha surgido también a raíz de varios datos sobre el papel tan importante que está tomando México para abastecer con ciertos dispositivos la demanda tan alta de los centros de datos en Estados Unidos, y eso podría estar modificando también la composición de las exportaciones mexicanas, don José. Sí, ya de hecho ha modificado la composición de las exportaciones mexicanas, toda esta industria de semiconductores, de electrónica, de tecnología de información, y esa es una gran oportunidad para México. Se están demandando, desde luego, una gran cantidad de semiconductores, y lo que tenemos que lograr es el desarrollo de proveedores locales, es decir, para una mejor negociación con los Estados Unidos, además de trabajar en reglas de origen, tenemos que disminuir la compra de insumos que hoy hacemos del continente asiático, y para eso tendremos que hacer desarrollo de proveedores locales como se hizo en la industria electrónica en los años 80, cuando era una política pública. Eso se dejó de hacer con la firma del Tratado de Libre Comercio y cómo se llevó toda la globalización. Hoy que estamos de regreso en la regionalización es algo que se requiere y es sí una gran oportunidad para México, pero tenemos que agregar más valor. Claro, hoy es muy poco el valor que agregamos de lo que importamos mucho del continente asiático,
armamos y luego exportamos a los Estados Unidos. Entonces ahí hay una gran área de oportunidades y requiere pues algo que no se resuelve de un día para otro, pero tenemos que ir poco a poco desarrollando esa cadena de proveedores locales. Por supuesto, ya sabemos cómo se hace, ahora hay que aplicarlo. Don José, ¿el Consejo Coordinador Empresarial está preparando alguna propuesta en términos de una reforma fiscal? ¿Han surgido algunas versiones? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, sabemos que se presentará el 8 de septiembre lo que el gobierno arma precisamente para su presupuesto y bueno, estamos en diálogo, sabemos que el gobierno requiere ingresos, pero también la postura en el diálogo que hemos tenido, pues sí, se requieren más ingresos, pero también menos egresos, entonces encontrar las áreas en donde se pueden disminuir los gastos, que es lo que hacemos todas las empresas, o sea, no se trata nada más de buscar cómo tener más ingresos, sino también buscar cómo tener menos egresos. Entonces estamos en ese diálogo, evaluando pues distintas alternativas, siendo conscientes que el país necesita recursos y que esos recursos sean mejor utilizados. Entonces hay esa apertura del gobierno para este diálogo, tanto de por dónde se pueden generar ingresos, sobre todo pues aquellos que no pagan impuestos. Hay empresas que facturan, pero que finalmente no generan utilidades o declaran que no generan utilidades, entonces no pagan impuestos. Claro. Ese es el foco que ha puesto el gobierno. ¿Cómo le hacemos para que esas empresas que sí están operando pero que no pagan impuestos, sí los paguen? Y en ese diálogo pues lograremos encontrar pues un esquema en donde a partir de bajar gastos en ciertas áreas y tener ingresos suficientes para que el país tenga los recursos para operar. Nos parece importante que el gobierno está muy consciente de que el mayor riesgo que tenemos país es la pérdida del grado de inversión, entonces tenemos que lograr que el país ya no se siga endeudando más. Entonces habrá un ejercicio disciplinado de disminuir gastos y de generar ingresos para poder tener ese equilibrio. Por supuesto. Don José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, muy agradecido con la entrevista. Muy buena tarde. Al contrario, muchas gracias. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Gracias.